Buen día, mi nombre es Carla Fabiola Carreño Medina, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos en lo que es Estadística Inferencial 1, trabajando con la unidad 5, profesor es Juan Morales. El tema a abordar es correlación y regresión. Tenemos lo que son algunas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados x y y. En una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Tenemos 5 propiedades del coeficiente de correlación lineal de R. 1. El valor de R siempre está entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 mayor o igual a R mayor o igual a 1. El valor de R no cambia si los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. 2. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Tenemos 3. 1. Un error común en una correlación es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos un ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. Dice así: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quanting in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, Vol. Fictive Number 5. Tenemos dos preguntas. Una dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? La segunda dice: parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y tenemos en la parte de abajo unos datos, que son 10. Azul un poco más fuerte, tenemos lo que son los datos del tamaño del cerebro en centímetros cuadrados. Y en la parte de abajo tenemos el resultado del coeficiente intelectual. De acuerdo a estos datos se puede contestar a la pregunta número 2. Dice: parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues por lógica, lo que se muestran aquí en los datos, entre mayor incrementa el tamaño del cerebro en centímetros cuadrados, mayor es el coeficiente intelectual. Si bien aquí abajo tenemos una serie de datos, Minitab. Lo tengo aquí. En este caso, yo tengo aquí mis datos. Tenemos la columna 1, mis 10 datos que vienen acá. Y en la columna 2, mis otros 10 datos, que es del cerebro. Ah, 95, 90. Ok. Para empezar, vamos a hacer lo que es nuestra correlación. Le damos a estadística.
estadística básica, correlación. Como menciona una de las diapositivas anteriores, el orden de los factores no altera. Pues no hay diferencia si seleccionan primero uno después el otro. En este caso, como yo ya había trabajado anteriormente, estaba practicando, tengo por default aquí mis datos. El método con el que estamos trabajando es el método de Pearson, la correlación. El p-value lo vamos a dejar así por default. Damos OK. OK. En este caso nuestra correlación es de 0.179. Es una correlación positiva porque si vimos acá en el slide 1, no, en el 2, el valor de R siempre va a estar entre menos 1 y 1. En este caso nuestro valor es positivo porque va para 1. Lo que es nuestro p-value es de 0.0620, lo cual tenemos una correlación lineal positiva. Ok, seguimos con nuestro siguiente ejemplo. Es un ejercicio acerca del calentamiento global. Dice así: la preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones por partes de millón de CO2 y temperaturas en centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. Tenemos una pregunta. Dice: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Como en el ejemplo anterior, tenemos aquí también nuestros 10 datos. Tenemos en la columna 1, que es el CO2 por partes de millón, que son 10. Y en la columna 2, pues nuestra temperatura. Tenemos aquí nuestros datos. Yo también ya los tengo aquí por abajito. Ahí está. Ok. Aquí en la columna 1 tenemos lo que son nuestros 10 datos de CO2 por partes de millón, y en la columna 2 la temperatura en centígrados. Damos lo que es estadística básica, vamos a correlación. Aquí ya tenía yo seleccionados estos, si los dejamos. Estamos trabajando con correlación de Pearson y le damos OK. En este caso, pues nosotros tenemos que nuestra correlación es de 0.892 y un p-value de 0.001. Eso está así como que muy cerradito. En este caso, pues nuestra correlación lineal es positiva porque está dentro, todavía no llega al 1. Seguimos con el siguiente tema. Es regresión. Tenemos algunas definiciones. Dice así: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Se representa así: x igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable predictiva o variable independiente, y y, llamada variable de la respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad en la que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos
que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor de Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha, que queda así. Este es el resultado. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores de X y Y una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por un valor residual, Y observada menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y. A continuación tenemos un ejemplo, lo que es la edad y tamaño de cintura de hombres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción a base de estos datos, la cual será el tamaño de su cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. Ok, en este caso, vamos a mitad. Aquí tengo yo en mi columna 1 mis 40 datos de la edad de hombres y en la columna 2 mis 40 datos del tamaño de cintura de los hombres. Ahí están mis 40 datos. Vamos a checar lo que es la correlación. Vamos a estadística básica, correlación. Ya tengo yo aquí por default, como tengo el trabajo anterior, la edad de los hombres y la cintura. Estamos trabajando con Pearson. Tenemos OK. En nuestra correlación tenemos que es positiva la ecuación lineal, correlación lineal, perdón, que tenemos 0.845. Ahora bien, nos vamos a lo que es la regresión. Seleccionamos al primero. Aquí para tener una regresión, Y viene siendo lo que es el tamaño de cintura, que es definida por X. X es la edad de hombres. En este caso, checamos en opciones, el nivel de confiabilidad es del 95%, damos OK. Y en gráficas, vamos a trabajar lo que es 4 en 1. OK y OK. 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 Ok, si bien como decía ¿dónde está? Ok, el valor atípico en esta ecuación de regresión lineal viene siendo porque aparece más lejos de los datos. Nuestro mínimo de cuadrados es un igual de 70.7 de acuerdo a nuestra ecuación. Y para nuestra ecuación de residuo tenemos aquí ecuación de residuo lineal. Aquí estamos viendo el comportamiento de pareados en positivo y negativo. Esta es una gráfica de comportamiento y tenemos también un histograma. Okay. Ahora seguimos con otro ejercicio que dice: a continuación se representan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a esos datos, el cual sería el tamaño de su cintura para una mujer de 18, 36 y 54 años. Nos están dando también aquí nuestros datos. Ya los tengo abiertos acá en mi tab. Okay. Tenemos aquí columna 1, 40 datos
de edad de mujeres, 40. Columna 2, 40 datos de cintura en centímetros de mujeres. Vamos a checar lo que es la correlación, pues estadística básica, correlación. Yo los tengo por default, pero igual está ahí trabajando. Y tenemos no tenemos nada. Acá está. Ups, se ve mucho. Okay. Tenemos nuestra correlación acá. Que de acuerdo a la correlación de Pearson tenemos 0.868. P-value 0. Quiere decir que está muy cerrado. Es una correlación lineal positiva. Porque está dentro del como se mencionaba en la correlación, que va desde menos 1 a 1. Los valores de R. Ahora bien, vamos con lo que es regresión. Regresión, primera opción. Y representa lo que es la cintura en centímetros, que es en base a la edad de mujeres, lo que viene siendo X. En opciones, nuestro nivel de confiabilidad es del 95%, damos OK. Y en gráficas, igual que en el ejemplo anterior, nos vamos a ir a 4 a 1. OK y OK. OK, tenemos aquí nuestras dos tablitas, nuestras dos gráficas. Lo que es nuestra ecuación de regresión lineal, estamos viendo que nuestros datos, nuestros pareados, tenemos un punto atípico aquí, porque está fuera de todo, donde están todos los demás. Pero también no tenemos otros varios, sin embargo, este está acá. Nuestro mínimo de cuadrados viene siendo el equivalente al 74.7%. En la siguiente tabla, cuadro, se muestran 4 grafiquitas, en la cual tenemos nuestra ecuación de residuo, que viene siendo una ecuación lineal, porque todos están casi en lo que es nuestra recta, nuestra pendiente. La siguiente gráfica muestra lo que son nuestros pareados, de cómo van de positivo a negativo, que están dentro de. La siguiente gráfica de aquí es una gráfica de, se observa el comportamiento de nuestros datos, cómo van por encima de acá. Y tenemos también nuestro histograma. Esto viene siendo una, se responde la pregunta. De acuerdo a nuestros datos, la ecuación de regresión es positiva y si hay una buena correlación de estos datos. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.